tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de los conceptos previos a técnicas que existen en el mejoramiento genético. Por ahí vamos a estar hablando un poquito de algunos conceptos de biología. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de los conceptos previos a técnicas que existen en el mejoramiento genético. Por ahí vamos a estar hablando un poquito de algunos conceptos de biología, ¿verdad? Pero que es necesario que hagamos un refresh sobre estos conceptos antes de entrar a nuestro tema de las técnicas de mejoramiento genético. Mi nombre es José Miguel Solís y damos inicio al tema del día de hoy. Empezamos con el objetivo de la clase. El objetivo de esta clase es explicar y dar a conocer los conceptos previos a las técnicas de mejoramiento genético que existen. Algunos conceptos que vamos a ver un poco la definición de cada uno de ellos, ¿verdad? Entendamos dos terminologías diferentes, concepto y definición, ¿verdad? Concepto, eh, el título, o por darles un ejemplo, concepto es mesa, ¿sí? Y la definición es un utensilio que se utiliza para poder colocar platos, vajillas, en fin, la definición del concepto. Entonces, son definiciones que vamos a ver el día de hoy de los diferentes conceptos que se deben de conocer en las técnicas de mejoramiento. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar un poquito acerca de la historia del aumento de la producción, ¿verdad? Recordemos que el aumento de la producción inicia con la revolución industrial, ¿sí? Una revolución en donde podríamos decir que se dan los primeros pasos de la ingeniería genética, ¿verdad? Empieza a darse por naturaleza un mejoramiento de cada uno de los diferentes cultivos, maíz, frutales. Y luego viene la revolución verde. Cuando hablamos de esta revolución verde, le llamamos a aquella revolución donde la agricultura tuvo un gran paso en cuanto a los sistemas de producción, ¿sí? Por área. Yo siempre les recuerdo o hago hincapié cuando hablo de producción, agregar el resto de lo que tenemos que explicar al momento de decir producción por área. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que en el cultivo de maíz se produjeron 200 quintales, pero en cuánta área, ¿sí? Entonces, esta revolución verde vino a aumentar la producción en menos área, ¿sí? Significa que si antes se cosechaban 200 quintales de maíz ¿qué les digo yo? En 4 manzanas de terreno. Hoy esos 200 quintales de maíz se obtienen en manzana y media o 2 manzanas de terreno. Esto porque la Revolución Verde vino a dar su aporte en cuanto a las mejoras de producción por el uso del fertilizante, ¿verdad? Entonces se empezó a dar inicio a las fertilizaciones, el fertilizante aparece en esta Revolución Verde, empiezan a salir el manejo de los pesticidas, también se da un importante aporte a través de las fertilizaciones, de los fertilizantes foliares, que hay algunos hidrosolubles, incluso muy buenos. En fin, la revolución verde viene a darle el empuje a la agricultura y hoy por hoy que estamos ya en una agricultura de precisión, ¿verdad? Entonces ha ido eh, teniendo diferentes fases de evolución, el aumento de la producción en la agricultura. Entonces, esto se da por la ley de la oferta y la demanda, ¿va? La sobrepoblación. En cuanto a la ley de la oferta y la demanda, sabemos nosotros que tenemos que ser competitivos, ¿verdad? Guatemala es uno de los países más productores por área.
¿sí? En cuanto a rendimientos, tenemos los mejores rendimientos en algunos cultivos, como lo es el cultivo de la caña de azúcar. Guatemala es uno de los países que tienen los más altos índices de producción, ¿verdad? O de rendimientos en la producción, ¿verdad? Tenemos muy buenas producciones por hectárea en el tema de la caña. También en algunos cultivos como palma africana, ¿verdad? En las musáceas, ¿verdad? Tenemos muy buenos resultados en cuanto a las producciones que se obtienen en estos cultivos. Entonces, Guatemala da un paso importante en sus cultivos extensivos, ¿verdad? Con la agricultura de precisión. Esta agricultura de precisión nos ha venido a dar un mayor apoyo para poder identificar áreas de nuestros cultivos que necesitan tener un mejoramiento o darle un manejo técnico que lo trabajamos nosotros por áreas a través de la agricultura de precisión, ¿verdad? En fin, nosotros con la agricultura de precisión ahora podemos obtener ahorro en nuestros costos, porque estamos siendo más específicos en dónde vamos a ir nosotros a trabajar eh, en ciertas áreas de nuestros cultivos, ¿verdad? Por darles así un ejemplo, ¿verdad? Tenemos 10 hectáreas sembradas de maíz, ¿sí? Y a través de una agricultura de precisión, sabemos que no vamos a hacer un control de X plaga en el cultivo de maíz, porque tenemos focalizado que la plaga existente y que debemos de controlar está presente únicamente en 2 hectáreas, ¿sí? Entonces, ese es el aporte de la agricultura de precisión, ¿verdad? En nuestra agricultura de hoy por día, de hoy por hoy. Tenemos también que vamos a hablar acerca de dos temas de la selección natural, ¿sí? La de Darwin, que menciona que es un proceso natural de adaptación, lento pero seguro, ¿sí? O sea, este proceso de selección natural se ha venido dando desde hace años atrás, ¿verdad? Y año tras año, décadas tras décadas, los cultivos han ido evolucionando, se han ido adaptando a diferentes cambios climáticos, han ido agarrando resistencia a algunas plagas, algunas enfermedades a través de una selección natural que se va dando en los cultivos. En el cultivo de caña de azúcar hubo un problema hace un par de años, lo recuerdo, les digo tal vez hace unos 10 años, acerca de una plaga, ¿verdad? Que una plaga que fue migrante del cultivo de maíz y que pasó a la caña de azúcar por pertenecer, ¿verdad? A la misma familia. Entonces, esta plaga vino a hacer daños en diferentes hectáreas de terreno de caña. Su nombre común se le conocía como saltón coludo, es una plaga que succionaba la savia de la caña. Al succionar la savia, la miel, esta plaga defecaba y al defecar, lo que defecaba caía en la siguiente hoja, provocando una enfermedad fungosa se originaba a través del mucílago que la plaga, perdón, absorbía. Entonces provocaba un hongo que cubría toda la hoja y no había un proceso fotosintético correcto en las hojas de la caña, lo cual provocaba una necrosis. Por lógica, la necrosis viene porque la planta es como que lo tengan a uno ahorcando del cuello y no puede uno respirar bien. Entonces, esa capa fungosa que provocaban estas plagas no dejaban que los cultivos se desarrollaran y que, pues la cuestión y a lo que yo quiero llegar es explicarles de que algunos ingenios hicieron controles en esa plaga, ¿sí? Y algunas fincas que, digamos, son manejadas por proveedores y no directamente de ingenios, ellos, pues, obviamente, por no tener a veces el presupuesto que manejan estas grandes industrias, ellos no hicieron control de esta plaga y a través de una cuestión natural, la plaga, digamos, en estas áreas de caña, hubieron insectos benéficos que fueron ayudando al control natural y de esa manera
un control que fue a través de otros insectos benéficos que lograron dar el control de esta plaga y de esta enfermedad. Entonces, de esa manera es como, digamos, la selección natural se ha ido dando en la agricultura de hoy por hoy, ¿verdad? Porque tenemos nosotros que se ha llevado un proceso a cabo de años, ¿verdad? Donde se ha dado una selección natural. Por eso es de que se menciona que es un proceso natural de adaptación lento, pero seguro. En la selección artificial tenemos que se da una aceleración del proceso evolutivo inducido. En este proceso evolutivo o en esta selección artificial influye bastante la mano del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que es el hombre el que empieza a darle a ver las características fenotípicas de nuestro interés en donde nosotros queremos hacer un cruzamiento genético. Entonces, en esta selección artificial, anteriormente les mencionaba que los mejoradores genéticos se van y hacen selección artificial a través de las características fenotípicas, ¿sí? Recordemos que en las características genotípicas es un mejorador genético, no es tanto por las características genotípicas que va haciendo esos cruces para poder obtener algo de mejor interés, no, sino que nos dejamos llevar por las características fenotípicas, tamaño del grano, en el caso del maíz, mazorcas uniformes, plantas que son más fuertes al tema de la carne, ¿verdad? Por los vientos. En fin, vamos viendo nosotros esas características que podemos percibir a través de la vista, ¿verdad? Por las características fenotípicas. Entonces, cuando hablamos de una selección natural, nos estamos refiriendo al fenómeno de la evolución natural, que establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte. Los individuos menos aptos o más débiles perecen y sus rasgos no se transmiten a las generaciones. Algo que está ahorita pasando mucho también eh, pues en nuestro diario vivir es que, y lo estamos viviendo hoy en día, es que también a través de una selección natural donde sobrevive el más fuerte, es que con esta enfermedad con esta enfermedad de este virus del COVID, lograron, recordemos que cuando inició esta enfermedad, pues no, el país no tuvo, tal vez sí teníamos la capacidad económica, pero no las autoridades competentes responsables para poder proveernos de vacunas. Y esta enfermedad del COVID vino a generar, digamos, que sobreviviera el más fuerte, ¿verdad? Y que estuvo más débil ante esa enfermedad, pues lastimosamente, pues fallecieron, ¿verdad? Entonces, se dio una selección natural. Entonces, por eso se menciona acá que este fenómeno de la evolución natural establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte, porque los individuos menos aptos o los más débiles perecen, dice, y sus rasgos no se transmiten a las generaciones siguientes. En la selección artificial es un método mediante el cual el humano interviene en la reproducción de animales y de plantas para desarrollar rasgos o comportamientos elegidos. ¿Qué rasgos estamos viendo? Rasgos fenotípicos. ¿Qué rasgos? Por ejemplo, la productividad de un cultivo, la resistencia hacia una enfermedad de un animal o de un cultivo, la docilidad, la estética del animal y otras características o rasgos que miramos al hacer una selección artificial, ¿verdad? Pero, ¿qué es la selección natural y artificial? La selección artificial, pues, difiere de la selección natural en que está dirigida a la utilidad del hombre y en que la transformación opera hacia un objetivo claro
y específico resulta en una transformación más rápida de algunas características fenotípicas de las especies en cuestión, ¿verdad? ¿Qué es la selección artificial? ¿Qué ejemplo podríamos dar de ella? Todos los cultivos pasan por una selección artificial de características deseadas. Algunos ejemplos de selección artificial son la crianza de las distintas razas de perro doméstico, por ejemplo, distinguiendo enormemente entre los animales de compañía, generalmente los pequeños, y los perros de guardianía, o estos perros de pelea, que generalmente son animales grandes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la selección natural? Cuando estamos hablando de la selección natural, es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. ¿Qué es la selección genética artificial entonces? La selección artificial, yo le agrego la selección genética artificial, ¿verdad? Porque la genética está metida en este tema de la selección artificial. También es llamada cría selectiva, en algunos libros lo van a encontrar ustedes así, y es un método mediante el cual el ser humano interviene en la reproducción de animales y de plantas para desarrollar aquellos rasgos elegidos, porque nos llama la atención este otro rasgo. Entonces, por razones de productividad, resistencia, docilidad, estética y otros factores que nosotros vamos viendo, es que realizamos entonces esta selección artificial. Hay tipos de selección artificial, perdón, aunque sus resultados pueden ser iguales, pueden distinguirse dos tipos de selección artificial según la metodología empleada, ¿verdad? Cuando se favorece que se reproduzcan los ejemplares con características buscadas, se da una selección positiva, o cuando se impide que se reproduzcan los ejemplares con características indeseables, se da también una selección artificial, ¿verdad? Porque nosotros también estamos viendo algunas características que no nos gustan. Por darles nuevamente el ejemplo del cultivo de maíz, ¿verdad? Que es donde ha habido mucha mejora genética. Podemos encontrar una variedad que es productora, pero que tiene la susceptibilidad de tener el acame muy débil ante un fuerte viento. Cuando me refiero a la palabra acame, es, digamos, la forma de cómo la planta tiende a caerse o a quebrarse porque no tiene un tallo resistente al viento. Entonces, cuando tenemos plantas de maíz muy susceptibles a los fuertes vientos o al acame, es necesario que experimentemos la mejora genética en aquellas donde vemos que las plantas son más fuertes a esos vientos. Entonces, esa es una característica que no me gusta de esta planta, ¿verdad? Que fue productora, pero muy débil al viento. Entonces, esa característica tenemos que mejorarla. Entonces, buscamos otra planta que tenga estas dos virtudes de que fue fuerte al viento y que fue productora, y de ella ir mejorando las variedades. Entonces, por eso les decía yo que también son características indeseables las que no vamos a querer que se transmitan en nuestra siguiente, en nuestro mejoramiento genético, en nuestro F1. ¿Cuáles son los tipos de selección natural que existen? Existen 4 tipos de selección natural según la proporción de individuos que sobreviven generacionalmente, ¿verdad? Tenemos la selección estabilizadora, o también llamada normalizadora, ¿verdad? Tenemos la selección direccional o positiva, está la selección disruptiva y la selección sexual, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una selección natural? La selección natural actúa sobre la variación heredable existente. La selección natural necesita tener algún material inicial y es la variación heredable. Para que la selección natural
actúe sobre una característica, ya debe haber variedad, debe haber diferencias entre los individuos en ese rasgo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tema de artificial en biología, podemos decir que es un índice temático. La selección artificial es una técnica de control reproductivo a través de la cual el hombre puede alterar los genes de los organismos domésticos o los cultivados de modo de poder manipular arbitrariamente las características que se heredan, ¿verdad? Algo importante es que tenemos que tener presente que quien creó esta selección artificial fue Darwin. Eh, Se cita en el 2008 que fue Darwin quien creó esta selección artificial, proponiéndolo él en el año de 1968. Existen 4 tipos de selección. Habitualmente se admite que la selección puede actuar sobre los distintos niveles de organización biológica. Los que están en función del grupo, del tipo de cambio evolutivo que produce sobre una población. Es posible distinguir entonces 4 tipos de selección. Está la selección direccional, la estabilizadora que les había mencionado, la disruptiva y la selección equilibradora, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que es la selección artificial, ¿verdad? Y su ejemplo. Ahí se menciona que todos los cultivos pasan por una selección artificial de características deseadas. Algunos ejemplos de selección artificial son la crianza de las distintas razas de perro, ¿verdad? Que les había mencionado. Por ahí está la imagen. ¿Qué es la selección genética artificial? Tenemos que la selección artificial es también llamada cría selectiva y es un método mediante el cual el ser humano interviene en la reproducción de animales y de plantas para desarrollar rasgos elegidos. Hay distintos tipos de selección artificial, ¿verdad? Entonces, tenemos que se pueden distinguir 2 tipos de selección artificial. Cuando se favorece que se reproduzcan los ejemplares con características buscadas, a esa selección artificial le vamos a llamar selección artificial positiva. O cuando se impide que se reproduzcan los ejemplares con características indeseables, se le va a llamar una selección artificial no positiva, ¿verdad? Porque no está siendo positivo para nosotros el ver esa característica, ¿verdad? Es una característica indeseable, es una característica que no queremos que se herede, ¿verdad? En nuestro siguiente F1. Por esa razón es de que no nos llama la atención y no queremos considerar esa característica en el cruce genético. En la imagen que ustedes ven, por ejemplo, pueden observar ustedes cómo es que fue evolucionando la mazorca de maíz, ¿verdad? La planta de maíz, ¿verdad? Cómo fue evolucionando, ¿verdad? Porque inicialmente, pues, era un fruto muy pequeño, ¿verdad? Unos granos muy pequeños que con el pasar del tiempo, pues se fue dando una selección natural y esta mazorca pues fue creciendo. Tenemos algunos granos en la segunda figura, bueno, en la imagen que está, pero la segunda mazorca que ustedes observan, se puede ver cómo es que había una mezcla de diferentes genotipos o fenotipos aportados a estas plantas, ¿verdad? Porque es una mazorca muy pintoresca, ¿verdad? Hoy por hoy se ha mejorado mucho esta selección artificial en el cultivo de maíz y ya podemos incluso pedir variedades de maíz amarillo, variedades de grano de color blanco, ¿verdad? Variedades de maíz para fines forrajeros, ¿verdad? Porque tenemos una masa foliar que es bastante que la que se necesita, ¿verdad? Porque al final, cuando hablamos para fines de forraje, lo que necesitamos nosotros es que estas plantas pues tengan hojas más anchas, hojas más alargadas, porque estamos buscando una alta cantidad de masa foliar, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para el alimento del ganado. Pero podemos observar ya en la tercera mazorca de la imagen que ustedes tienen ahí adjunta, cómo es que finalmente logró cumplirse, digamos, el tamaño ya deseado de esta mazorca.
Y hoy por hoy incluso hay variedades que tal vez no tienen el tamaño así alto, pero tienen más número de filas de granos de maíz. La imagen adjunta en esa mazorca, por darles un ejemplo, es de 12 filas, ¿sí? Y es una mazorca bien alargada, pero la mejora genética en el cultivo de maíz ha logrado que existan mazorcas de 16 filas, ¿sí? Entonces, tal vez no es así de larga la mazorca, es un poco menos, en altura es menor, pero tiene más número de filas de granos de maíz la mazorca, lo cual le estamos aportando, por decirle así, más granos de maíz presentes en una mazorca. Y esto, al sumarlo en una mazorca, en la siguiente mazorca y en cada una de las mazorcas de las plantas que tenemos por área, obtenemos nosotros mayores producciones. Entonces, todo este tema de la selección artificial, de la mejora genética, todo esto yo diría que va apuntado principalmente al tema en el área en el área agrícola, en el ámbito agrícola, lo enfocamos principalmente al tema de producción, ¿verdad? Aunque también en el tema pecuario, ¿verdad? Porque cuando hablábamos en las clases anteriores acerca de la mejora genética que ha existido en los bovinos, ha sido, por ejemplo, que necesitamos que haya mayor cantidad de leche, ¿verdad? Que sean productoras, vacas que tengan altas producciones de leche, ¿verdad? En cada ordeño. O bien sea animales que agarren buen peso en menos días, ¿verdad? De vida. Entonces, todas esas cuestiones son enfocadas entonces al tema de producción. ¿Cuáles son los tipos de selección natural, verdad? Les había mencionado ahora que existen cuatro: la estabilizadora, la direccional, la disruptiva y la sexual. ¿Cuáles son las características de la selección natural? Que ésta actúa sobre la variación heredable existente, dice, ¿sí? No, aquí no interviene la mano del hombre. Para que la selección natural actúe sobre una característica, ya debe haber una variedad, o sea, diferencias entre los individuos. Aquí mencionamos nuevamente los cuatro tipos de selección, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los conceptos en reproducción de plantas. Meiosis, mitosis, fisión binaria, gametogénesis. ¿Cuáles son las células haploides, las diploides, las somáticas y el cigoto? ¿Sí? Vamos a ver un video más adelante acerca de este tema de reproducción celular, ¿verdad? Pero en el video pues está bien explicado, vamos a entender entonces cada uno de estos conceptos que tienen su definición. Empezamos con el primer concepto, que es meiosis, y su definición dice que la meiosis es un tipo de división celular en los organismos de reproducción sexual que reduce la cantidad de cromosomas en los gametos. Las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, son los que se encargan de hacer esta reproducción sexual. Recordemos que hay una reproducción sexual y una reproducción asexual. También existe, por ejemplo, esta reproducción asexual, ¿va? Que es la mitosis. Es un proceso fundamental para la vida, dice. Durante la mitosis, una célula duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar dos células hijas idénticas. Debido a lo crítico de este proceso, los pasos de la mitosis son controlados cuidadosamente por varios genes. Entonces, recordemos que de una célula madre se desprenden dos células hijas, o sea se da una división de la célula. La célula se duplica y de esa manera se duplica todo su contenido, ¿verdad? Entonces, se divide para formar dos células hijas idénticas. Eso es la mitosis. En la fisión binaria, es el proceso que usan las bacterias para realizar la división celular. En los pasos de la fisión binaria, entre ellos está el copiado del cromosoma bacteriano y la formación de una nueva pared celular. Esta fisión binaria está especificada en las bacterias, ¿verdad? Que es donde la forma de cómo se van
reproduciendo. También está la gametogénesis, ¿verdad? La gametogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para la fecundación. Durante este proceso, a través de la meiosis, se reduce la cantidad de cromosomas del número diploide de 46 o de 2N al número haploide de 23 o 1N, ¿verdad? Entonces, recordemos entonces que la meiosis, les decía que es un tipo de división celular en los organismos de reproducción sexual que reduce la cantidad de cromosomas en los gametos. Entonces, la gametogénesis está muy vinculada a la meiosis, ¿verdad? Y durante este proceso, les decía que a través de la meiosis se reduce la cantidad de cromosomas y del número diploide, ¿verdad? Que existe, o el número haploide, ¿verdad? Cuando hablamos de haploide y diploide, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a las células haploides, a aquellas células, bueno, la palabra haploide se refiere a una célula o a un organismo que solo tiene un único conjunto de cromosomas. Tiene un único conjunto de cromosomas, mientras que las células diploides significa, perdón, que cada célula de ese organismo tiene dos copias de cada tipo de cromosomas. En el caso de nosotros, los humanos, nosotros somos diploides, ¿verdad? Y esta palabra diploide es un término que se refiere a la presencia de dos conjuntos completos de cromosomas en las células de un organismo, donde cada progenitor aporta un cromosoma a cada par. Nosotros, como seres humanos, somos diploides y la mayoría de las células del cuerpo contienen 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces, cuando no se da esta cantidad de pares de cromosomas, entonces aparecen diferentes enfermedades, ¿verdad? Que son las que se pueden ver incluso en algunos niños, ¿verdad? Que son albinos, ¿verdad? Entonces, entendemos entonces que el diploide es un término que se refiere a la presencia de dos conjuntos completos de cromosomas. Entonces, son dos conjuntos de cromosomas, ¿verdad? Porque lo aporta el papá y la mamá, por decirles así, de cada especie. Entonces, aportamos nuestras características, ¿verdad? Recordemos que las características heredables de nuestros padres eh, se dan, pero no en un 100%, ¿verdad? Porque cuando hacemos por ejemplo, en los seres humanos, ¿verdad? Cuando hay una reproducción sexual, entonces lo diploide se da en que uno agarra características de la mamá, puede ser en un 50% o puede ser en un 40%. Y las características de la mamá también, o sea, uno va agarrando características de cada uno de los padres, de cada uno de los progenitores. Las células somáticas son células del organismo diferente de los óvulos y de los espermatozoides. A estas se les denomina también células germinales. En los seres humanos, las células somáticas son diploides, lo que significa que contienen dos conjuntos de cromosomas, uno heredado de cada progenitor, ¿sí? Entonces, las células somáticas en los seres humanos van a ser también diploides, ¿verdad? En el caso del cigoto, es una célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina, y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. La palabra cigoto es el término general que se utiliza para designar a la unión de óvulo y un espermatozoide con el fin de desarrollarse para formar un nuevo individuo de su especie, ¿verdad? Entonces, esto en en los seres humanos se da esta unión de células sexuales masculinas y femeninas. Acá en estas tablas que les presento, tenemos la descripción de cada una de estas reproducciones, ¿verdad?
En el caso de las eucariotas, tenemos ahí la descripción un poquito de cada una de sus dos reproducciones, ¿verdad? La mitosis y la meiosis. Pero vamos a empezar hablando de la fisión binaria, ¿verdad? O la bipartición. Es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en las bacterias, ¿verdad? Es, digamos, la forma de cómo podemos nosotros copiar y, o sea, es la forma de cómo se copia y se pega es la reproducción exacta, ¿verdad? Que se da en las bacterias. Aquí en la diapositiva está el ejemplo del control C más control V, porque digamos que nosotros cuando lo hacemos en la computadora estamos sacando una copia idéntica y con el control V lo pegamos, ¿verdad? Entonces es un ejemplo acerca de la fisión binaria. La mitosis consiste en el reparto equitativo del material hereditario. Produce células genéticamente idénticas, ¿verdad? Se da una reproducción eh, asexual. También tenemos la meiosis, que es una división celular de los gametos. Produce células genéticamente distintas. Hay una variabilidad genética, mutaciones. Se da una reproducción sexual. Y aquí está la presencia de los cigotos, ¿verdad? Las células haploides contienen un solo juego de cromosomas, o la mitad. Son células reproductoras como los óvulos y los espermatozoides, mientras que las células diploides son aquellas cuando los gametos, dos células haploides, ¿verdad? Se unen durante la fecundación y se forma una célula diploide. Las células germinales tienen un potencial de convertirse en gametos. Las células germinales tienen un juego de cromosomas. Las células germinales tienen presencia solo en el sistema reproductivo, en la reproducción sexual a través de óvulos y espermas. Están las células somáticas que tienden a convertirse en tejido. Estas células somáticas tienen dos juegos de cromosomas. Estas células somáticas están presentes en todas las partes del cuerpo. La reproducción asexual, músculos, a través de músculos y nervios, dice. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta otra definición de qué es la consanguinidad o la endogamia, ¿verdad? La consanguinidad, pues, es aquella que se da en poblaciones pequeñas donde se produce un aislamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta consanguinidad, nos estamos refiriendo nosotros a que buscamos nosotros especies puras que las queremos aislar para poder tener una reproducción genética, donde nosotros no queremos que se vayan a mezclar las características de un individuo y otro. Por eso es de que se da en poblaciones pequeñas, ¿verdad? Porque nosotros, y el aislamiento es por lo mismo, ¿verdad? Porque queremos nosotros mantener esas características de estos individuos que queremos cruzar genéticamente. Esta consanguinidad o la endogamia se da en genotipos más puros y más fáciles de encontrar, que le interesan al fitomejorador, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí genotipos más puros porque estamos, digamos, agarrando el mejor pedigrí de cada especie. También hay otro término que quisiera, y vuelvo a repetirlo acá en el tema del día de hoy, la ingeniería genética, ¿verdad? Que la ingeniería genética, según esta diapositiva de lo que vemos acá, dice que se opera con genes conocidos, no al azar. Entonces nosotros conocemos un gen y lo vamos metiendo a nuestra hebra, donde vamos haciendo una mejora de ingeniería genética. Aquí en nuestro país tenemos ingeniería genética ya en algunos cultivos, como lo es en el caso del maíz, ¿verdad? Que es un maíz transgénico, ¿verdad? Este ha sufrido modificación por transferencia de genes de un organismo a otro. Algunas, la semilla transgénica de maíz, muchos, de hecho, de estas semillas, ahora son resistentes a plagas y enfermedades, ¿verdad? Ya no hay que hacer aplicaciones de pesticidas. Y vamos a ver entonces eh, un video que tengo por acá para presentarles, para que podamos entender mejor el tema que trabajamos el día de hoy. Entonces vamos a presentarles por acá.
este video. El proceso de división celular cumple un papel fundamental en el mantenimiento de un ser vivo. Por medio de este proceso, los animales y las plantas crecen a partir de una única célula. Los tejidos dañados se reparan y los organismos unicelulares se multiplican. En el video de hoy vamos a hablar sobre la división celular en procariotas y eucariotas. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La distribución de duplicados exactos de la información hereditaria es relativamente simple en las células procariotas, en las que la mayor parte del material genético constituye una sola molécula circular de ADN. Esta molécula, que constituye el cromosoma bacteriano, necesariamente se duplica antes de la división celular, como puede observarse en esta figura. Una vez duplicado el cromosoma bacteriano, cada uno de los dos cromosomas hijos se ancla a la membrana celular. Cuando la célula se alarga, los cromosomas se separan. Una vez que la célula alcanza alrededor del doble de su tamaño original, la membrana celular se invagina y se forma una pared que separa a las dos nuevas células y a sus cromosomas. El anclaje del cromosoma duplicado a la membrana celular asegura la distribución equitativa de la información genética a cada célula hija. El cromosoma procarionte ha sido el protagonista de numerosos estudios clave que sentaron las bases de la genética molecular. En próximos videos consideraremos en mayor detalle el mecanismo de duplicación o replicación del ADN de los procariontes y la subsiguiente división celular. Por otro lado, en las células eucariotas, la distribución equitativa del material genético es mucho más compleja que en los procariotas. Esto se debe a que una célula eucariota típica contiene cerca de 1000 veces más ADN que una célula procariota, ya que su ADN, que es lineal, está repartido en varios cromosomas. La distribución del material genético entre las dos células que resultan de una división comprende una serie de pasos, llamados colectivamente mitosis, proceso en el que un conjunto completo de cromosomas se asigna a cada uno de los dos núcleos hijos. Durante la mitosis se forma una estructura de microtúbulos, el huso mitótico, a la que se unen en forma independiente cada uno de los cromosomas presentes en la célula. Por medio de esta unión, los cromosomas se separan unos de otros en forma organizada. Una célula somática humana tiene 46 cromosomas. Cuando una de estas células se divide por mitosis, cada célula hija recibe una y solo una copia con las células hijas. La mitosis habitualmente es seguida de la citocinesis o división del citoplasma, que separa a la célula progenitora en dos nuevas células. Cada célula hija tendrá en su núcleo una dotación de cromosomas completa, además de alrededor de la mitad del citoplasma de la célula materna con sus organelas y macromoléculas. La mitosis, también llamada división del núcleo o cariocinesis, y la citocinesis representan solo dos etapas del extenso ciclo celular. En el próximo video vamos a ver más en detalle cuáles son las etapas de este ciclo celular del que tanto estamos hablando. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si... Bueno, entonces nos quedamos por acá el día de hoy. Nos quedamos por acá. Les agradezco su atención. Nos miramos primeramente Dios el próximo sábado. Pasen buena tarde.